Una alegría saludarles desde Concepción. Junto con mi esposa le enviamos un saludo, un cariñoso abrazo, que estén muy bien. Hoy día traigo una palabra especial de parte de Dios. Espero que el corazón de cada uno de nosotros esté más que preparado. Voy inmediatamente ahí, dice, si tu presencia no va conmigo, así se llama esta palabra. Y vamos a hablar en el libro de Éxodo capítulo 33, versículos 9 al 17, lo siguiente. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de su puerta, de su tienda, y adoraba. Ya hablaba Moisés cara a cara, como cualquiera que habla con su compañero, y volvió al campamento, y Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Siempre la palabra de Dios nos va dando ciertas directrices, ciertas cosas que nos permiten entenderla en profundidad y que quieren mostrarnos algo a nosotros. Y dijo Moisés, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, esta palabra nos muestra algo especial acerca de la presencia de Dios, porque nosotros estamos en un tiempo especial, en un tiempo particular, donde en estos últimos tiempos, donde Dios nos lleva a caminar en un equilibrio entre estar en su presencia y hacer la obra de Dios. Debemos comprender algo que está perfectamente declarado en lo que Moisés dice. Porque él dice, si tu presencia va conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Entonces, la presencia de Dios estaba para aquel que iba, para aquel que estaba en la misión, para aquel que estaba haciendo la obra de Dios. La presencia de Dios trabaja junto con la obra de Dios. Y si vemos en Mateo, ¿cierto? En los últimos capítulos, Dios nos presenta qué está haciendo la iglesia en los últimos tiempos. Ya habla, ¿cierto?, de la parábola de las 10 vírgenes que están esperando a su Señor, pero que esa espera tenía que ser especial, tenía que ser con aceite, tenía que ser con una lámpara que tenía que estar encendida y tenía que esperar la presencia de Dios. Pero sin embargo, la siguiente parábola, ¿cierto?, de los talentos, nos dice qué estás haciendo con tus talentos. Y en los últimos tiempos tú estás multiplicando tus talentos. Tú estás en la presencia, tú estás en la obra de Dios. Y no debemos enfocarnos en una y olvidar la otra. Podemos pensar que estamos en un avivamiento
porque estamos en la presencia de Dios. Yo cuando empecé a conocer la iglesia, empecé a conocer distintos movimientos, de repente encontraba momentos maravillosos donde la presencia de Dios se derramaba tremendamente, habían situaciones especiales, específicas de su presencia, pero sin embargo no producían el fruto en consonancia con lo que tú estabas observando. Entonces, las cosas que nosotros tenemos que hacer y la presencia de Dios está respaldando la obra de Dios, está respaldando el plan de Dios. Jesús dijo, yo iré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Después de qué? De ir a ser discípulo a todas las naciones. Ahí está su presencia. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra, qué es lo que Dios me mostraba? ¿Por qué yo les comparto esta palabra? Porque yo tenía algo que me causaba una contradicción, que me causaba me causaba algo que no sabía bien cómo expresarlo, no sabía bien cómo decirlo, que veía de repente que cierto movimiento de los hijos de Dios, cierto énfasis estaban enfocándose poderosamente, fuertemente en la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios. Y sin embargo, había otros movimientos que se enfocan en la obra de Dios. Y dice, vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que hacer la obra de Dios, y se convierte en una tarea, en una responsabilidad, y hay que estar haciendo la obra de Dios. No tengo tiempo para buscar la presencia de Dios porque tengo que hacer la obra de Dios. Pero mayormente la iglesia tiende a irse a esta búsqueda de la presencia de Dios. ¿Por qué? Algunas cosas de la presencia de Dios. Dice Salmos 16:11, dice, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, te viene un gozo tremendo, un gozo brutal. Te olvidas de otras cosas, te olvidas de los problemas, te olvidas de otras situaciones, de preocupaciones. Hay plenitud de gozo en su presencia. Segunda de Corintios 3, 16, 18 nos dice que el Señor es espíritu, y donde hay espíritu de Dios hay libertad y hay transformación. O sea que en la presencia de Dios somos libres y en la presencia de Dios somos transformados. Es maravilloso lo que pasa en la presencia de Dios. Eso es lo que ocurre. Segunda de Crónicas 5:14 nos dice que este momento, la presencia de Dios era tan poderosa, tan grande, que era tangible al punto de que los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la presencia de Dios estaba ahí presente. Santiago 4:10 nos dice que en su presencia hay que humillarse, hay un lugar de arrepentimiento, de quebrantamiento, de íntimo, algo íntimo. Entonces, la presencia de Dios es maravillosa. Necesitamos la presencia de Dios, experimentamos cosas poderosas en la presencia. Yo recuerdo que cuando yo vivía mi encuentro, estaba en un tiempo así de ministración. Yo estaba quebrantado, arrepintiéndome, cambiando, y de repente yo sentí que alguien puso sus manos sobre mis hombros, y dije, adentro mío dije, oye, qué bueno que alguien se preocupe de venir a ministrarme, porque estoy mal, estoy en este momento quebrantado, si alguien me viene a apoyar, estoy feliz. Y dije, qué bueno que alguien me vino aquí a ministrar, a apoyar. Y cuando abrí mi ojo, la verdad es que físicamente no había nadie, sino que esa presencia de Dios tan potente estaba ahí, tangible,
estaba ahí para poder ser tocada, para poder ser alcanzada. Entonces la presencia de Dios, ¿cómo no nos va a encantar? ¿Cómo no nos va a maravillar si es un adelanto del cielo? Si es un adelanto del cielo. Y ahí donde yo muchas veces entro de repente en una situación, digo, me doy cuenta cuando escucho de repente adoración, digo, hay canciones que te conducen a su presencia, a su presencia, te dicen, declara que tú estás para adorar a Dios, declara que lo más maravilloso, el lugar más grande es adorar a Dios, concéntrate en adorar a Dios, adora a Dios, pero no, muchas veces no están construidas estas adoraciones para interpretar lo que dice la palabra de Dios. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no están construidas para buscar la presencia de Dios, pero no está construida para hacer lo que tienes que hacer con la presencia de Dios. Y puedes caer en una trampa de ser un adorador de la presencia de Dios, pero estar lejos del corazón de Dios. Porque Dios, dice Jesús, dijo, busco adoradores en espíritu y en verdad. Y en una interpretación bien simple, ¿qué podríamos decir que es buscar adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu es lo que estamos leyendo acá, en plenitud de gozo, en libertad, en quebranto, en sentir la presencia de Dios, sentir Dios que está tocando tu vida, un fuego, lo que tú sientas, lo que tú quieras, lo que Dios hace en ti. Esa está adorando a Dios en espíritu. Pero adorar a Dios en verdad es no quedarse en eso, sino que en verdad hacer la obra de Dios. En verdad cumplir la obra de Dios. En verdad ir con la presencia de Dios, pero ir a hacer la obra de Dios. Dice el libro de los Hechos 1:8, un versículo que inspira, ¿cierto?, el nombre de este ministerio. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué encontramos en ese versículo? Poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae poder. La presencia de Dios trae poder. Pero, ¿para qué es ese poder? Para ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los profetas en el Antiguo Testamento era más fácil esto, porque la presencia de Dios venía. La presencia de Dios venía cuando se manifestaba la obra de Dios, cuando había una profecía, cuando había un milagro, cuando Eliseo recibió la presencia de Dios, cuando recibió la presencia, se manifestó la presencia de Dios cuando se multiplicó el aceite, se manifestó la presencia de Dios en Moisés cuando se abrió el mar, se manifestó la presencia de Dios en David para derrotar a Goliat, se manifestó, la presencia de Dios se manifestaba en las proezas y milagros que ellos hacían, porque ellos sabían que no tenían acceso a la presencia de Dios, porque recuerde que estaba el atrio, en el tabernáculo original estaba el atrio, estaba el lugar santo, donde solamente tenían acceso algunos sacerdotes
Y estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote. Por lo cual, cuando Moisés está en este momento y dice que él veía cara a cara a Dios como cualquiera ve a su compañero, él estaba en la presencia de Dios. Por eso él sabía lo que estaba diciendo. También la Biblia nos muestra que había alguien que era Josué, que nosotros decimos que era Josué. Josué es un guerrero. Josué es alguien que conquistó. Josué no es alguien que estaba ministrando de repente en el altar. Josué es alguien que es un guerrero, alguien que hace. Pero sin embargo, acuérdense que Josué y Caleb eran los dos grandes que estaban al lado en su momento de Moisés, pero sin embargo, el que estaba siempre en el tabernáculo era Josué. ¿Por qué? Porque en esa presencia de Dios que estaba ahí, Josué estaba siendo preparado para poder desarrollar lo que tenía que hacer. Dice que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué significa te daré descanso? Te daré descanso no es mi presencia irá contigo y te enviará a Cancún, te enviará a una pasantía con masaje para olvidarse de todo, desestresarse. No, te daré descanso es te daré convicción, seguridad, te daré una fe, te daré descanso para que tú sepas que mi presencia está contigo y que vas a poder desarrollar lo que tienes que hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que la presencia de Dios es algo maravilloso, es algo grande, es algo que necesitamos, pero la presencia de Dios no es un fin, no es el fin del Hijo de Dios. El fin del Hijo de Dios no es vivir todo el día en la tierra para adorar a Dios, sino que es adorar a Dios haciendo la obra de Dios, lleno de la presencia de Dios. No sé si me explico. Cuando Jesús, yo decía, mira, a veces nosotros decimos, si nosotros tuviéramos más la presencia de Dios, seguramente haríamos más cosas. O una persona adoraría más a Dios si Dios le diera más de su presencia tangible. Adoraría a Dios más si Dios le hiciera milagro. ¿Qué piensas tú? ¿Tú adorarías más a Dios si Dios te hiciera más milagros? Cuando nosotros vemos que Jesús sanó a 10 leprosos, a los 10 leprosos le hizo el milagro más extraordinario que ellos estaban esperando. Pero sin embargo, de esos 10 leprosos, 9 no volvieron a agradecer a Jesús. 9 no volvieron a adorar a Dios. Entonces no son los milagros los que te van a hacer adorar más a Dios, sino que tú adoras más a Dios porque tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Vuelvo a decir, no son los milagros que tú vivas, las victorias que tú tengas las que te van a hacer adorar más a Dios. No son las experiencias sensoriales, espirituales las que te van a hacer adorar más a Dios. No son esas manifestaciones los que te van a hacer adorar más a Dios. Pero probablemente si tú adoras más a Dios, vas a vivir más milagros. No sé si me explico. No son los milagros los que te van a hacer adorar más a Dios, pero si tú adoras más a Dios, vas a ver probablemente muchos más milagros en tu vida, porque el poder se manifiesta también en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que qué es contra lo cual tenemos que batallar? ¿Qué es contra lo cual no tenemos que confundirnos? Es que muchas
muchas veces el enemigo va a querer que nosotros nos enfoquemos solamente en hacer la obra de Dios y no buscar la presencia de Dios. Pero muchas veces el enemigo te va a confundir para que solamente diga: lo mío es la presencia de Dios, lo mío es adorar, lo mío es tocar una canción, lo mío es eso. Y las dos cosas por sí solas son una locura. Es una locura dedicarse a buscar la presencia de Dios y no hacer la obra de Dios. Alguien me decía, sabiamente me decía: si tú estás cerca del corazón de Dios, estás adorando a Dios, estás en la presencia de Dios, te vas a empapar del sentir del corazón de Dios, del sentir del corazón de Jesús. Te vas a empapar de hacer discípulos, te vas a empapar de predicar el evangelio, te vas a empapar de hacer la misión, te vas a empapar de ser un líder, te vas a empapar de eso porque estás en la presencia de Dios. Pero solamente quedarse en eso es una parte que no está genuinamente en espíritu y en verdad, siendo un adorador en espíritu y en verdad, como Jesús dijo. Pero sin embargo, hacer la obra de Dios sin su presencia, hacer la obra de Dios sin ser revestido de esa plenitud de gozo, sin ser revestido de esa libertad, sin ser revestido de ese poder, sin ser revestido de saber que Dios está ahí, de estar cerquita, también es una locura. Son dos cosas, pero esas dos cosas tienen que caminar en un equilibrio y no debes como menospreciar lo otro. No debes menospreciar y decir: mira, no, adorar, mira, así, bueno, ellos son los que adoran, no hacen la obra de Dios. No, tampoco debes decir: mira, yo estoy para adorar, yo soy un adorador y no voy a ser discípulo, y eso se lo dejo a los evangelistas. No. Jesús dijo: el tiempo es ahora donde Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Recuerda que Lucas 15:10 nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero tú puedes tener la gloria de Dios, el Pentecostés mismo en tu casa. Tú puedes estar lleno hablando en lengua. En el cielo no hay una fiesta por eso. En la tierra hay una fiesta por eso. En la tierra hay una fiesta. Nosotros tenemos una fiesta porque estamos en plenitud de gozo. Pero en el cielo no hay una fiesta por eso. En el cielo hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente. En el cielo hay una fiesta cuando un alma recibe a Jesús, cuando un alma recibe el evangelio. En el cielo hay una fiesta cuando se hace la obra salvadora de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy día? Tenemos que reconciliarnos con la presencia de Dios. Tenemos que reconciliarlo con la presencia de Dios. Tú dices: no es importante, no es secundario, eso se lo dejo a los que están ahí perdidos. No es secundario. No es secundario. Debes reconciliarte, debes pedirle perdón a Dios si tú dejas eso atrás. Si tú dices: eso no es importante, si tú no te derramas. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que hagamos más su obra, pero Dios quiere que seamos más adoradores y más llenos y más empapados de su presencia. No una cosa, no solo una cosa, no solo la otra. Las dos cosas nosotros las necesitamos. Nosotros necesitamos derramarnos en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo,
entonces mejor no voy. Entonces mejor no voy. Y eso es lo que Dios nos quiere decir hoy día. Así que quiero orar por esta palabra, quiero declarar y decir: amado Dios del cielo, hoy día, Señor, en el nombre de Jesús queremos declarar y decir que tu presencia, Señor, es transformadora, que tu presencia, Señor, trae libertad, que en tu presencia, Señor, recibimos ese gozo que necesitamos. Si una persona está en amargura, necesita empaparse de la presencia de Dios. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay transformación, en tu presencia, Señor, hay algo grande, en tu presencia hay algo poderoso, en tu presencia hay algo fantástico, Señor. En tu presencia está ese adelanto del cielo, Señor, que dice tu palabra, esas arras del Espíritu, Señor. Padre, permítenos, Señor, reconciliar nuestra vida con tu presencia, repasar horas, tiempo, Señor, adorándote, Señor, de pasar tiempo en nuestra mente diciéndote porque Dios es bueno, porque Dios, su misericordia es para siempre, presentando adoración, presentándonos en ofrenda a ti, Señor Padre, siendo buscadores, Señor, de tu presencia, Padre. Yo quiero declarar, Señor, que hoy día pasa algo especial, Señor, en esta palabra, algo transformador, algo renovador, Padre. Hoy día pasa algo especial al punto, Señor, donde hay una reconciliación. Buscar la presencia de Dios es importante, es necesario para poder hacer la obra de Dios. Padre, hoy día también quebrantamos, Señor, todo espíritu, Señor, religioso, Señor, todo espíritu, Señor, de la tradición, todo espíritu, Señor, de aquel, Señor, que se sienta, Señor, piensa, Señor, el diablo ha puesto en su mente que un fin de su vida es solamente ser un buscador de la presencia de Dios, sin levantarse, sin darse cuenta que hay un lugar más alto que estar en la presencia de Dios, que es hacer la presencia, hacer la obra de Dios, lleno de la presencia de Dios. Hay un lugar más alto que es hacer la obra de Dios, lleno de la presencia de Dios. No solamente naciste para adorar a Dios, naciste para hacer la obra de Dios, lleno de su presencia. Y Padre, te damos gracias y te oramos a ti, Señor, para que tú nos puedas respaldar y puedas traer, Señor, una nueva porción de tu presencia y una nueva pasión por hacer tu obra, Señor, en este ministerio, Señor, en esta iglesia, Señor, en nuestra iglesia, Señor, en nuestras células, Señor, en nuestros pastores, Señor, y pastoras, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, cada uno, Señor, de los líderes, Señor, de este ministerio, de los pastores de este ministerio, Señor, de nuestras cabezas, de nuestros equipos, Señor, principales, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, y declaramos que la presencia de Dios, Señor, vendrá con poder, Señor, para que podamos ser efectivos siervos tuyos, Señor, y testigos de tuyos, Padre. Y por eso te damos gracias. Amén y amén. Que no se olvide, hacemos la obra de Dios, llenos de la presencia de Dios, y si su presencia no va con nosotros, mejor no vayamos a ninguna parte. Dios les bendiga a todos, un abrazo grande.